En el vídeo anterior aprendimos a realizar una medición eléctrica de un sistema de sonido, como esta mesa de mezclas, a través de un analizador de doble canal, como es el software gratuito Open Sound Meter, que si recordamos podía medir el impulso, la magnitud, la fase y otros parámetros de los equipos de sonido. En este vídeo vamos a seguir realizando esta vez una medición acústica, como es lógico. En este caso vamos, por tanto, a añadir a la consola una caja de altavoces, en este caso un monitor de estudio que tenemos aquí, un Neumann. Primero mediremos el izquierdo y luego mediremos el derecho para comparar sus niveles y sus fases. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es realizar las pertinentes conexiones. Si recordamos, lo primero que hacíamos era conectar un loop, un bucle, desde la salida derecha de nuestra interfaz a la entrada número 2 de la propia tarjeta de la propia interfaz, que será la referencia con la cual comparar la señal de medición de nuestro sistema. Y luego tenemos la otra salida, la salida izquierda left, como vimos en el otro vídeo, que iba al sistema a medir. En este caso, pues vamos a medir el sistema de sonido completo dentro de esta sala. Por tanto, conectamos esa salida de medición de la tarjeta de la interfaz a un canal de la consola, como el número 8 que tenemos aquí más cerca, a la entrada de línea. Y luego la salida principal main mix de esta consola, salida main left y main right, se conectarán a estos dos monitores autoamplificados, al izquierdo el main left y al monitor derecho el main right. Como son autoamplificados, pues directamente estos XLR podrían ir ya directamente conectados a esas dos cajas. Muy bien, estos dos monitores de estudio van a reproducir el sonido que será captado por un micrófono de medición que tenemos aquí al lado. Este micrófono de medición recoge, capta la señal acústica y ya se conecta a la entrada de medición de nuestra interfaz. Por tanto, tomamos el otro extremo del cable de ese micrófono de medición y lo conectamos a la entrada número 1 o entrada de medición de nuestra interfaz. Muy bien, ya tenemos por tanto las conexiones hechas. Recordemos que como se trata de un micrófono de condensador, el micrófono de medición ECM8000 de Behringer, vamos a activar la alimentación Phantom con este botón de 48 voltios. Hechas las conexiones, procedemos ya a configurar el software Open Sound Meter. Lo primero, vamos a darle aquí a View y vamos a utilizar la pantalla blanca para que no refleje el rostro y no nos distraiga. Y ahora vamos a configurar aquí donde pone cuántas ventanas queremos ver, cuántos parámetros queremos medir. En principio tenemos uno, single, con la ventana de Spectrum, pero vamos a elegir que queremos ver 3 ventanas, ya que vamos a trabajar con el analizador de doble canal, que nos permite visualizar muchos parámetros. ¿Cuáles de ellos? Pues por ejemplo, en la primera ventana, el primer parámetro que podríamos medir es el impulso, impulse, aquí lo tenemos. En la segunda ventana, pues podríamos dejar la magnitud como está, y en la tercera ventana mediremos la fase del sistema. Muy bien, pasamos ahora a configurar nuestra interfaz y las entradas de medición y referencia. Aquí sobre este cuadro, fijémonos que si pulsamos sobre él, van a cambiar las opciones que tenemos aquí abajo. Fijémonos, le damos y ya podemos ver cómo aparece la selección de la interfaz que queremos utilizar. También podemos cambiar el nombre de la medición. Vamos a darle, por ejemplo, como nombre medición acústica. Ahí lo tenemos. Y como interfaz, en vez de utilizar la propia interfaz Realtek de la placa base del portátil, vamos a seleccionar las entradas Analog 1 y 2 de nuestra interfaz Focusrite. Como medición, entrada de medición, elegiremos la entrada número 1 y como referencia la entrada número 2. Recordemos que la entrada de medición número 1 es la entrada en la que hemos conectado el micrófono de medición y la entrada
número 2 es la de referencia y si recordamos es esta entrada que recibe la señal directamente desde la salida derecha en este loop, en este bucle que no pasa por el sistema y que utilizamos para poder realizar la comparación en esta medición de doble canal. Muy bien, pues procedemos ahora también aquí a resetear el posible delay. Ponemos aquí en el cuadro blanco un 0 milisegundos para empezar a medir de 0. Y lo siguiente que vamos a hacer ahora es configurar también las salidas de ruido rosa del generador. Si pulsamos ahora Generator sobre la palabra, veremos cómo vuelven a cambiar las opciones aquí abajo. Fijémonos, le damos 1, 2 y ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a elegir la interfaz que vamos a utilizar, que ya no va a ser la placa base del portátil, sino que va a ser los salidas 1 y 2 de nuestra interfaz Focusrite. Al darle aquí a Focusrite ya podemos elegir que salga el ruido rosa por las salidas 1 y 2. Fijémonos, tan sencillo como marcarlas. Perfecto. Pues ahora simplemente podríamos ya generar el ruido rosa, aquí activándolo con este conmutador, con este interruptor, y vamos a activar también la medición. Aquí en este cuadro lo pulsamos y lo primero que vemos, y que es buena señal, es que tenemos en la segunda barra tenemos señal de referencia. Eso quiere decir que está entrando correctamente la señal de nuestro latiguillo, nuestro bucle, que entra directamente aquí. Lo dejamos ahora a la entrada número 2 con este nivel de entrada, que lo tenemos más o menos el potenciómetro casi a la mitad, y luego si hace falta corregirlo para calibrarlo con la de medición, lo haremos luego a posteriori. Muy bien, vamos ahora con la señal de medición. Pues si recordamos, la señal de medición es este latiguillo jack plug TRS que sale de la salida izquierda de la interfaz, entra en el canal 8, ya hemos ajustado la ganancia de ese canal 8 de la consola, lo hemos hecho previamente antes de hacer el vídeo, por lo que ahora vamos a subir el fader del canal 8 y subimos los faders de los main mix L y R. Ya sale la señal por el main mix y está llegando ya a los altavoces, a los monitores izquierdo y derecho. Ahora lo que vamos a hacer es medir primero solamente el altavoz izquierdo. Vamos por tanto a panoramizar el canal 8 hacia la izquierda para poder medir la magnitud y la fase solamente de este monitor left, y luego lo compararemos con la magnitud y la fase del monitor right. Muy bien, pues aquí si nos asomamos ya podemos ver la curva de magnitud y la curva de fase de este monitor. Fijémonos que si necesitamos un poquito más de nivel, podríamos subir la entrada de medición, la entrada número 1, para poder dejarla más o menos igual aquí que la referencia, como podemos ver aquí en las barras. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es ver su fase. Pues si nos fijamos, aquí donde está el impulso, podemos ver que la señal tarda unos 5 milisegundos en llegar desde que sale de la interfaz, se reproduce por los altavoces y llega al micrófono de medición. Es decir, 5 milisegundos será aproximadamente casi 2 metros de distancia. Si lo queremos ver, aparte de verlo en el impulso, marcando aquí, vemos que son unos 5 milisegundos, pero también lo podíamos ver si pulsamos aquí en medición acústica, en este recuadro. Fijémonos que aquí abajo nos está diciendo que la señal de medición tarda 5 milisegundos en ser captada por el micrófono. Si nos ponemos aquí, fijémonos, nos dice: ¿quiere usted aplicar ese mismo delay a la señal de referencia? Pues sí, eso es lo que vamos a hacer ahora para sincronizar esta señal de referencia con la señal de medición, que tarda más. Para sincronizarlas
lo que vamos a hacer es aplicarle también 5 milisegundos a esta señal de referencia para que las dos señales lleguen al mismo tiempo al Open Sound Matcher, a nuestro software. Por tanto, vamos a poner aquí donde pone Apply Estimated Delay, lo pulsamos y fijémonos, se acaba de poner aquí 5 milisegundos también en la referencia para estar las dos señales sincronizadas, y esto ya nos permite ver la curva de fase del sistema. Voy a callarme un momento porque si no me callo la coherencia baja y por tanto no podemos ver bien la magnitud y la fase. Ahí lo vemos. Y ahora vamos a capturar esta curva de fase y de magnitud. Además, fijémonos que al estar sincronizada ya podemos ver cómo el pico del impulso se ha puesto en el centro en 0. Me callo un momento para poder capturar la curva de fase aquí donde pone Store. Muy bien, y vamos a llamarla a esta medición que se ha grabado aquí. Le podemos cambiar el color, le podemos cambiar el nombre, la llamaremos L, Left, en azul. Muy bien. Fijémonos, ahora vamos a quitar un momento el ruido rosa y ahora lo que vamos a hacer, ahora que hemos capturado la curva de magnitud y de fase del sistema izquierdo, pues vamos ahora a panoramizar este canal totalmente hacia la derecha para medir ahora la magnitud y la fase del sistema derecho y así poder comparar, y ya en el siguiente vídeo aprenderemos ya a ajustar y alinear los sistemas. Vamos a ver por comparación cómo está la señal de ese monitor derecho. Le damos nuevamente al generador y miramos sus curvas. Bueno, lo primero que vemos es que la magnitud es menor porque este monitor está más lejos del micrófono que el sistema izquierdo, que estaba más cerca. Además, en cuanto a la fase y al delay, si nos vamos aquí donde pone medición acústica, le damos al recuadro y fijémonos, nos dice que la otra señal, la que habíamos capturado, tardaba 5 milisegundos, pero es que esta tarda un poquito más. La señal del monitor derecho tarda 6,13 milisegundos en llegar al micrófono de medición porque está más lejos. De hecho, aquí lo podemos ver cómo su curva de fase empieza a descender más rápidamente que la curva capturada anteriormente en azul. Fijémonos, me callo un momento. Eso quiere decir que la señal de esta caja está retrasada con respecto a la izquierda. Por tanto, lo que vamos a aprender ya en los siguientes vídeos, igual que hemos hecho con el analizador Smart, vamos a aprender a ajustar los niveles de dos sistemas diferentes y también a ajustar en tiempo y fase esos sistemas a través de un procesador o de una consola digital, siempre midiendo, utilizando en este caso el analizador de doble canal Open Sound Matcher.